Y es un viernes especial porque hoy es viernes, pero está Carlos Pañi con nosotros en una semana que tiene mucho, como todas, pero particularmente para hablar. El título de hoy, el rey de las oportunidades perdidas. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Estaban hablando recién ustedes con Nelson sobre el drama de la guerra. Luciana, Diego. Cuando uno mira la historia, mira las guerras, voy a decir algo que es horroroso, que es desagradable, pero lo que puede ser un drama, y es un drama para determinada zona del mundo, indirectamente, sin buscarlo, se puede convertir en una oportunidad para otros actores de la escena internacional, para otros países, para otras sociedades. El drama de esta guerra, para la Argentina y para países como la Argentina y para el gobierno argentino, se ha transformado en una enorme oportunidad económica. ¿Por qué? Porque por la guerra en sí misma, pero además por los actores de la guerra ser productores de materias primas y de materias primas que produce la Argentina, los precios de esos bienes, hablo de granos y de hidrocarburos, se han disparado. Ayer hubo un dato que pasó casi inadvertido y es un dato de primera magnitud en la Argentina. El INDEC dio a conocer el número de las exportaciones. Los más optimistas, los que están viendo un boom de exportaciones, decían va a haber un volumen de exportaciones y un precio de exportaciones que va a determinar en abril aproximadamente 7.000 millones de dólares, que es una cifra récord. No hubo 7.000 millones de dólares de exportaciones en abril. Hubo 8.300 millones de dólares. Para encontrar una cifra de exportaciones de esta magnitud, hay que ir o al mejor momento de Néstor Kirchner, donde empezaba el gran ciclo asiático, también de las materias primas, o a la época de la posguerra y aún de la guerra, en los años 40 del siglo pasado. Es decir, que la Argentina hoy está viviendo para su economía un momento excepcional en materia de exportaciones. ¿Cuánto de estos 8.300 millones es mérito de la economía argentina? Es decir, aumento de volumen, 5%. El resto es precio. 35% más de exportaciones en abril que en abril del año pasado. Ahora, cuando miramos cuántas reservas se queda el Banco Central, es decir, cuánto se fortalece la posición del Banco Central en dólares, gracias a esta gran afluencia de dólares totalmente inesperada, casi no puede comprar dólares. ¿Por qué? Porque la inestabilidad de la economía argentina, la inflación, el odio al peso, la fuga del peso, hace que todo el mundo esté tratando de hacerse de dólares. Y ustedes me pueden decir, pero es imposible comprar dólares. No. Uno puede, los importadores adelantan importaciones, importan más de lo que tendrían que importar. La gente común trata de comprar lo que sea que esté hecho de dólares, aunque no sean dólares billete. Cosas que hoy están baratas porque el dólar está barato y además son refugio de valor frente a un peso que nadie quiere tener en la mano. De tal manera que las exportaciones aumentaron 35% respecto del año pasado, abril, pero las importaciones, y esto explica la caída de posiciones de dólares del Banco Central, aumentaron 47%. Si la economía argentina en estos 2 años de gobierno de Alberto Fernández hubiera organizado, ordenado su macroeconomía y estuviéramos en una lucha verdadera contra la inflación, Fernández estaría en un paraíso y estaríamos hablando del largo ciclo de Fernández y obviamente de la reelección de Alberto Fernández. Comparado con la oportunidad que tiene, su gobierno es peor de lo que parece. ¿Por qué decimos esto? Porque tiene una oportunidad extraordinaria económica que la está perdiendo. Le pasó lo mismo con la pandemia. En un mundo que no sabía en qué túnel ingresaba, era ideal para haber negociado la deuda en 6 meses. Tardó 2 años. No pudo resolver los problemas que tenía que resolver en el mejor momento de su administración, que era cuando todo era una incógnita y su imagen, por la pandemia, había trepado hasta 80% de popularidad.
una máquina de perder oportunidades. Un presidente que dice que va a aumentar las retenciones y que lo desmiente a las 2 horas su ministro, diciendo eso no va a pasar. Un presidente que dice, no entiendo cómo le doy protección al sector textil y aumentan la ropa. Y sí, cuando uno da protección, quita competencia y tienden a aumentar los precios. Un presidente que le cuesta manejar cosas básicas en medio de una oportunidad extraordinaria, perdida, para él y para todos nosotros. Carlos, este va a ser el presidente hasta diciembre del año que viene. ¿Le queda alguna oportunidad? Él está haciendo un esfuerzo enorme, o mejor dicho, su ministro de Economía, del Cid campeador en España, en la España medieval, se decía, qué buen vasallo si tuviera buen señor. Guzmán es un gran vasallo, tiene una fuerza de voluntad extraordinaria, lo bombardean de todos lados y no sé si por falta de percepción, por talento, por tenacidad o por narcisismo no recibe las balas y sigue con su idea, con muy poco respaldo del presidente. Entonces, en un gobierno con tan poca orientación de la cabeza del que manda, del líder, como lo que pasó hoy, esto de decir voy a aumentar las retenciones, es un cañonazo contra este sector que está produciendo estos dólares y un ministro que lo desmiente, es muy difícil pensar que tenés una oportunidad. Séneca decía, no hay viento favorable para aquel que no sabe cuál es su rumbo. Y Fernández no sabe cuál es su rumbo. Entonces, el viento que le sopla favorablemente deja de ser una oportunidad. Gracias, Carlos. Espectacular tenerte. Vamos a hablar